Buenos días. Vamos a esperar un momento, ¿eh? Bueno, ya los compañeros o compañeras que se vayan integrando, pues lo pueden ir haciendo, lo van a poder ir haciendo para entrar un poquito en materia, ¿no? Y quiero preguntarles a ustedes lo siguiente. Bueno, ya consultaron el nuevo documento que alojamos ya en las tareas. ¿Quién lo ha visitado? ¿Quién lo conoce? ¿Qué cosa, profe?
el nuevo documento que está alojado ahí en las tareas. ¿Ya, ya lo revisaron? ¿No, Brian? No, yo no. Ok. Bueno, les quiero comentar lo siguiente. Bueno, tal como le habíamos hecho el día de ayer o dicho, les comentaba yo que iba a subir un documento. Con ese documento, prácticamente tanto el marco de la política económica como instrumentos y objetivos de la política económica van a ser los dos documentos que nos van a servir para la evaluación de este mes de febrero. Y se van a encontrar ustedes que ahí al finalizar el documento, este segundo documento, en la página, finaliza en la página 13, en la página 14 van a encontrar un cuestionario de 8 preguntas. Bueno, ese cuestionario es el que de alguna manera las preguntas son de los dos documentos, ¿no? Corresponden a los dos documentos. Entonces, por favor, ese cuestionario ya debidamente requisitado, hay que entregarlo el día, el día domingo, a más tardar, ¿no? No quiere decir que ese día lo tengan que contestar, lo pueden contestar en cualquier momento, pero me refiero, ese es el límite, ¿no? Para que ya el lunes podamos entrar en otro tipo de actividades. A ver, el documento de instrumentos, objetivos e instrumentos de la política económica es la continuación del documento del marco de la política económica. Y esto les permite, los objetivos les permite complementar pues la información que viene contenida en el marco de la política económica, ¿no? Y allí se establecen pues justamente cuáles van a ser la diferencia que hay entre una y otra actividades y la relación o interrelación que existe entre los propósitos u objetivos de la política económica con los instrumentos de política económica y con los diferentes mecanismos para llevar a cabo esta en diferentes ámbitos o sectores de la actividad económica. Entonces, esos son documentos que les permiten a ustedes un nivel de, ya de concreción, o sea, son documentos que les permiten concretar, pues, o aterrizar el aspecto de cómo elaborar o diseñar políticas económicas relacionadas con diferentes sectores de la actividad productiva. Entonces, y claro está, y esto quiero que lo comentemos hoy. Y claro está que lo importante de todo esto consiste en lo siguiente. En qué documento, por un lado, pueden ustedes encontrar las políticas económicas de cualquier gobierno, ya sea en los diferentes niveles del mismo, ya sea a nivel municipal, a nivel estatal o a nivel federal? A ver, ¿quién me puede indicar en qué documento de gobierno
pueden ustedes encontrar fácilmente la política económica de ese gobierno. A ver, alguien que tenga una idea, una noción sobre eso. No importa que no sea, simplemente que tenga una noción. Vamos a suponer que yo les dejo de tarea el que me busquen la política económica del gobierno de Miguel de la Madrid. A ver, Miguel de la Madrid Hurtado, a ver, un presidente que estuvo gobernando este país de 1982 a 1988. A ver, ¿en qué documento me lo iban a buscar? ¿No? Alguien podría decir, ¿no? Bueno, entonces ustedes van a recurrir necesariamente al programa o plan nacional de desarrollo de ese gobierno. Y van a buscar, ya sea en las bibliotecas, en el gobierno, qué sé yo, en el Poder Ejecutivo Federal, etcétera, en los datos estadísticos, en la información contenida en esa institución acerca de los planes nacionales de desarrollo de cada presidente. Y entonces si van a buscar el Plan Nacional de Desarrollo de Miguel de la Madrid Hurtado, y ahí van a encontrar todos los criterios, los planes que tienen, como contenido la política económica del gobernante. Eso es en el ámbito federal. Pero si en el ámbito estatal, vamos a suponer, ustedes tienen que localizar la política económica de un gobernante, de un gobernador de un estado, ¿a qué documento en qué documento lo van a localizar? En el Plan Estatal de Desarrollo de ese gobierno. ¿Sí queda claro? Es decir, pues no es un plan nacional, es un plan estatal. Si están en Zacatecas, pues es el Plan Estatal de Zacatecas. Si están en Sinaloa, es el Plan Estatal de Sinaloa. Si están en Baja California Sur, es el Plan Estatal de Baja California Sur relacionado con los años fulanos y fulanos y fulanos. ¿Sí queda claro? Ese es un poco el asunto. Ahora bien, y si es en el ámbito municipal o en el nivel municipal, ustedes recurrirán al Plan Municipal de Desarrollo del gobierno municipal de fulano perengano, etcétera, en tal estado, ¿no? El Plan Municipal de Desarrollo de tal o cual gobernante municipal. Entonces, en ese plan, en esos planos, en ese tipo de planes, perdón, van a encontrar ustedes fácilmente la política económica que siguió ese presidente municipal en el periodo de tiempo Sí, sí queda claro. Es decir, no hay forma alguna de que ustedes no localicen la política económica de algún gobernante, sea del nivel que sea. ¿Por qué? Porque justamente esos documentos por ley tienen que ser elaborados por las autoridades. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Ahora bien, es importante que lo primero, por eso en el marco de la política económica se establece esto, se dice que ¿quiénes son los que llevan a cabo la política económica en cualquier lugar, en cualquier momento? Pues los gobernantes de ese estado. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Es decir, la política económica la aplican, la formulan y la aplican, pues lógicamente los gobernantes
que están en ese momento en ese estado, ya sea a nivel federal, pues el presidente de la República, a nivel estatal, los gobernadores estatales, y a nivel municipal, pues los presidentes municipales. Es decir, en los tres ámbitos, pues son los gobernantes. Ahora bien, los gobernantes jóvenes, y aquí esto es importante que lo tengan, que haya claridad en esto, pues, porque si no, también quedan diluidas un poco las informaciones o las precisiones. ¿Y quiénes, los gobernantes, de dónde provienen o de dónde surgen? Es decir, esos que gobiernan, quienes gobiernan actualmente en México, de qué organismos o qué partidos provienen. Pues pueden provenir de diferentes partidos. Es importante porque a ustedes les tocó prácticamente un proceso ya desde el punto de vista político. A ustedes ya les tocó el proceso de transición o de alternancia política, más que de transición, de alternancia política en donde se encuentran ubicados en el poder político de México. Por un lado, un presidente de un partido, un gobernante de otro partido, un gobernante estatal de otro partido y un presidente municipal o diversos presidentes municipales de diferentes partidos. A ver, eso ya les tocó a la mayor parte de ustedes por su edad, por el tiempo, vamos, en el cual tienen de participar o de ser espectadores de la vida política del país, pues lógicamente a ustedes les tocó ya un proceso en el cual es difícil que todos los gobernantes, es decir, el presidente de la República, el gobernador del estado y los presidentes municipales sean del mismo partido. A la mayor parte de ustedes ya les tocó pues que hay gobernantes diferenciados de diferentes partidos políticos. Eso es porque las circunstancias en tiempos temporales, pues así se ha venido dando, así se han venido dando las circunstancias. Y por eso en este relativo tiempo que tienen ustedes de conocer las circunstancias políticas del país y del estado de Baja California Sur, pues lógicamente que ya les tocó esta situación. Quiero decirles a ustedes, y esto pues seguramente lo saben, porque han tenido oportunidad de que algunos otros profesores se los informen, o ustedes mismos por sus lecturas, por su preparación, han tenido oportunidad de darse cuenta de que no todo el tiempo fue así. Antes de que gobernaran, por ejemplo, de que fuera fácilmente que llegaran o accesaran al poder partidos diferentes al PRI, como el PRD, como el PAN, como el Verde Ecologista, etcétera, etcétera, o sea, el PT, que hubiera representantes de estos diferentes partidos. Hubo un tiempo, y estamos hablando de 1988, justamente desde la época de Miguel de la Madrid, que fue hasta 1988, 1989. En 1988 termina Miguel de la Madrid y en 1989, en ese año, asume el poder Carlos Salinas de Gortari. Y Carlos Salinas de Gortari asume el poder bajo dos circunstancias. La primera es que tuvo una real oposición a la posibilidad de que la elección del nuevo presidente de 1988 fuera tranquila. Es decir, ¿por qué? Porque se unificaron todas las izquierdas en México, o sea, todos los partidos de izquierda. En ese tiempo era el Partido Comunista Mexicano, un partido que llamaba el Ferrocarril, un Partido Mexicano de los Trabajadores,
es decir, una serie de partidos que políticamente correspondían, pues eran de filiación de izquierda, coincidieron en, 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 en vamos, en proponer como candidato de ellos a la figura de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano es el hijo, o pues precisamente representaba un poco todo el peso y el peso político y el respaldo de un movimiento que su señor padre pues tenía dentro del país, que era el cardenismo. Y entonces, pues siendo hijo del general Lázaro Cárdenas, pues lógicamente que Cuauhtémoc representaba todo eso. Entonces, en 1988, prácticamente todo el sector de la izquierda se lanza y a apoyar a Cuauhtémoc Cárdenas. Y bueno, y por eso es por el lado de la izquierda. Por el lado de la corriente conocida pues de derecha, estaba muy fuerte, sumamente fuerte también, un personaje en esa época llamado Manuel Maquío. Era de Sinaloa, él era originario de Sinaloa. Y entonces, y había cobrado mucha presencia, sobre todo pues en estados como Monterrey, estados del norte del país, etc. Manuel Maquío era un personaje que había militado en el PRI, por supuesto, pero que se salió por diferencias muy fuertes con José López Portillo y que desde entonces se incorporó al PAN. Y bueno, y en ese sentido, la contienda electoral de 1988 fue la primera gran contienda que hubo en este país. Esto deben de tenerlo claro. Y entonces, lógicamente que aunque ganó, el gobierno logró retenerlo pues a su favor. Carlos Salinas de Gortari, se logró porque uno de los personajes que hoy está participando junto con en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, encabezando la Comisión Federal de Electricidad, el señor Manuel Bartlett. Manuel Bartlett es el secretario de Gobernación en el gobierno que estaba en ese tiempo. Es decir, se había quedado como secretario de Gobernación con Miguel de la Madrid Hurtado, y en esa función le tocó a él, porque en ese tiempo todavía el INE o el IE no existía como tal, sino que las elecciones eran en su gran mayoría, en gran medida, dirigidas por el secretario de Gobernación, por la Secretaría de Gobernación. Entonces, cuando se dice que en alguna hora de la medianoche, todavía después de la elección, cuando se estaban recogiendo los votos y se estaban contabilizando los votos de todo el país, entonces salió Manuel Bartlett con una situación, con una declaración pública, nacional, en el sentido de que se había caído el sistema, que el sistema de cómputo se había caído y que no había no había forma de llevar a cabo una contabilidad, normal, de los votos. Y que después de eso, de haber anunciado esa caída, inmediatamente anuncia, o sea, que pasaron horas pues, pero anuncia que el ganador era Carlos Salinas de Gortari, el representante del presidente del PRI.
Es decir, el candidato ganador era el representante del PRI y recaía en Carlos Salinas de Gortari. Ustedes dirán, bueno, pues a lo mejor sí sucedió así. Sí, lo curioso del caso es que antes de salir a mencionar la caída del sistema, el que iba punteando las preferencias electorales, ¿quién creen ustedes que era? Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Y entonces, fíjese bien, y a partir de allí, este personaje que hoy está en la Comisión Federal de Electricidad, pues lógicamente que entra dentro del repudio generalizado de la izquierda. O sea, el personaje menos, que la izquierda no podía ver. Y para que vean las cosas, ahora no tan solo lo pueden ver, sino que ahora prácticamente tiene más o menos el mismo poder que el presidente de la República. Es decir, ha podido remontar esa situación. Esto viene, lo que les quiero comentar, pues, con todo esto, es que antes entonces, hasta 1988 prácticamente, hasta esa fecha, el poder en México, prácticamente a nivel federal, a nivel de los estados y a nivel de los municipios, recaía fundamentalmente en un solo partido, que era el PRI. Y el presidente de la República, el gobernador del estado y los diferentes presidentes municipales eran, pues, miembros o militantes o simpatizantes de este partido. Bueno, esa situación, ustedes cuando pues, nacen, pues, ahora que están formándose pues, desde el punto de vista académico como futuros profesionales, pues el tiempo transcurrido por ustedes pues ya no les dio para conocer esa etapa de la vida nacional, de la vida política nacional. Ustedes ya cuando nacieron pues había todos esos cambios, el PRI ya había dejado de ser el partido único en el poder y el poder se empezó a compartir por diferentes tipos de partidos. Eso es un poquito lo que quiero ponerles de manifiesto. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario que cobren ustedes conciencia de este proceso? Porque esto no fue así toda la vida en México. Este es un proceso, lo que a ustedes les ha tocado vivir, es un proceso totalmente diferente, en el cual ya ustedes están viendo que hay partidos. Un partido es el que gobierna a nivel federal, otro partido es el que gobierna a nivel estatal y otros partidos u otras siglas son las que predominan a nivel de los gobiernos municipales. Entonces, eso no es extraño para ustedes, pues porque es parte un poco de lo que ya les quedó de la nueva dinámica política a la que está sujeta el país. Y hay otro tema que es importante que también ustedes, desde el punto de vista político, lo asimilen, o sea, que es el asunto de que por primera vez en el 2018, ¿verdad? Cuando viene el proceso de alternancia política, es decir, en este proceso en el cual el PAN, el PRI, de alguna manera cede el poder al Partido Acción Nacional en el año 2000 con Vicente Fox Quesada, y luego de 2000 al 2006 está don Vicente Fox Quesada como presidente, y del 2006 al 2012 se encuentra en la presidencia el licenciado Felipe Calderón Hinojosa. Entonces, estos dos momentos en el que el Partido Acción Nacional logra hacerse del poder federal, entonces uno pensaría que esta alternancia entre el PRI y el PAN iba a durar mucho más tiempo. Es decir, que posiblemente a lo mejor el PRI retomaba el poder, como efectivamente sucedió con Peña Nieto,
pero que luego el PAN podía volvérselo a quitar, etcétera, etcétera. Y uno se imaginaba que bajo esta lógica fuéramos a dar a un proceso de bipartidismo muy parecido al que existe en Norteamérica, en Estados Unidos de Norteamérica, donde ustedes saben que hay dos partidos que se disputan el poder. Por un lado es el Partido Demócrata y por otro lado es el Partido Republicano. El Partido Demócrata, que es el que actualmente está ejerciendo el poder ahorita con Joe Biden y que es el que derrotó a Donald Trump. Entonces, pero craso error, jóvenes, porque viene 2018, en la elección presidencial que acaba de pasar, pues en 2018, y hay un tercer partido que comienza a disputar el poder federal, del gobierno federal, que es Morena, es decir, el partido del actual presidente de la República. Entonces, ahora tenemos pues la coexistencia en el poder de tres fuerzas políticas que ahí están. Por un lado, el PRI, el PAN y Morena. Quiero decirles a ustedes que aunque el PRD es un partido grande o que llegó a ser numeroso por su número de afiliados, de simpatizantes, de miembros, nunca llegó a disputar el poder federal, ¿no? Y entonces se dice que Morena, el presidente, pues, porque el presidente actual fue dirigente del PRD en un tiempo. Fue candidato de ese partido y fue dirigente nacional de ese partido. Y entonces, pero ustedes, ¿por qué razones formó a Morena el presidente? Pues por la razón de que decía que sus enemigos, sus adversarios, en ese tiempo la mayoría estaba en el propio PRD y que definitivamente iba a abandonarlos para formar una opción política, que fue esta, la que todos conocemos, ¿verdad? Por Morena, ¿verdad? Y que en esa medida él iba a tratar de lograr el poder. Bueno, ahí tienen ustedes, esta es la historia, un poco la que estamos viviendo actualmente. Es decir, en el poder federal está un gran partido, un partido pues joven, que es el tercer partido que está disputando el gobierno federal. Es decir, si antes era el PRI y el PAN, ahora Morena entra a la disputa por el gobierno federal, ¿no? Y entonces de tal suerte que el hombre que está gobernando, que tiene en su poder, pues en sus manos la presidencia de la República, es salido de este organismo político denominado Morena. Y bueno, y ahí está en este ejercicio del poder que tiene actualmente. Y segundo, entonces el PRI y el PAN, pues de alguna manera se distribuyen ¿qué? Pues ya quedaron desplazados del poder presidencial, pero la gran mayoría de las gobernaturas están en manos de dicho partido, ¿no? Y entonces ahí tienen ustedes el mecanismo. Es decir, a eso se debe entonces que exista pues estas condiciones. Hoy por entonces, si yo les solicitara la política económica, pues lógicamente que tendrían que consultar a los planes y programas de cada uno de los gobernantes que son de diferentes partidos políticos. Eso hay que tenerlo claro de entrada para que ustedes no tengan, me voy a perder en este mundo de siglas, de partidos. No tienen por qué hacerlo, simple y sencillamente buscar en los documentos de que tienen esos partidos
sus políticas económicas, sus planes estatales, federales o planes municipales de desarrollo. Punto. ¿No? ¿Y quién organiza y quién sistematiza la política económica de los gobernantes? Pues, por supuesto que son economistas que trabajan en estos partidos. Sí, queda claro. A ver, porque ustedes me dicen, bueno, ¿y quién crea la política económica? Bueno, pues son especialistas en el orden profesional de la ciencia económica o de gente experta, vamos, en esas áreas, quienes elaboran la política económica de cada uno de estos gobernantes, ¿no? Si ustedes se van en el marco del gobierno estatal, por ejemplo, de Baja California Sur, pues donde tienen a un partido gobernando, como es el Partido de Acción Nacional, pues se encuentran que hay profesionales de la ciencia económica que trabajaron para ese partido, ¿verdad? Si se van en el ámbito municipal, por ejemplo, en el caso de la ciudad de La Paz, bueno, pues ahí van a tener una serie, el presidente municipal, que es Rubén Gregorio Álvarez, que es de Morena, o bueno, está de alguna manera participando con Morena, fue candidato de este partido a la presidencia municipal, pues ganó, y corresponde pues a los profesionales que elaboraron, seguramente son de este partido, ya, o auxiliado por elementos de ese partido, pues, dedicados a la actividad económica, los que le ayudaron a elaborar su plan municipal de desarrollo, ¿no? Y si es en el ámbito federal, pues también habrá que buscar quiénes son los economistas o personas ligadas al gobierno de don Andrés Manuel López Obrador, quienes elaboraron o diseñaron el plan federal de desarrollo para todo el país, ¿no? En este año, en los años que van de 2018 al 2024, ¿no? Que le corresponde gobernar al actual presidente. Sí queda claro, es decir, ustedes tienen que tener mucha claridad. Entonces, ¿quiénes elaboran las políticas económicas? Los gobernantes en turno, los gobernantes de cada una de las entidades, por un lado, del gobierno federal por el otro, y de cada uno de los municipios. ¿Cuántos? A ver, y en estos hay un dato que quiero que lo puedan ustedes investigar inclusive, ¿no? Se dice que en México entonces existen un presidente, 32 gobernadores van a ser ahora, ya porque recuerden ustedes, la Ciudad de México se convierte prácticamente en un nuevo estado, y las delegaciones políticas, las 16 delegaciones políticas del Distrito Federal se convierten, esto por ley, se convierten automáticamente en presidencias municipales o ayuntamientos, ¿no? Alcaldías, ayuntamientos, presidencias municipales, qué sé yo. De las delegaciones políticas, las 16 delegaciones que había en la Ciudad de México, se convierten automáticamente hace 2 años, ¿no? En alcaldías. Y entonces, en total, tenemos 32 gobernadores o gobernadoras, pues, hombres y mujeres, y por otro lado, 2.450 aproximadamente presidencias municipales. ¿Sí queda claro eso? 2.400, se habla que son 2.444, algunos dicen que son un poquito más, 2.446, etcétera, etcétera, pero pongámosle 2.450. Entonces, vamos, eso les da una idea del número de presidencias municipales que hay en todo México. Y entonces estos es el orden al que corresponde, pues en todas ellas, se supone en cada una de estas presidencias municipales, pues tiene que haber una política económica municipal, ¿verdad? Etcétera, que acompaña esto.
es importante que ustedes también distingan algo que no hemos comentado hasta hoy, y que me gustaría que lo pudieran, más que yo hacérselo, yo se los puedo decir, por supuesto, pero me gustaría que investigaran los siguientes conceptos. A ver, pero esto no necesariamente para que me lo escribieran, me lo hicieran de tarea y todo esto, que lo investigaran y trajeran para la próxima sesión algunas respuestas ahí. Por ejemplo, uno, ¿qué es un sistema económico? ¿Qué es un sistema económico? Es primer aspecto a investigar. Uno, dos, ¿qué es un modelo económico? ¿Qué es un modelo económico? ¿Cómo se constituye o cómo se forma o se elabora un modelo económico? Y luego, ¿qué es un modelo económico? Y por otro lado, ¿qué tantos modelos económicos ha tenido México hasta hoy? Es decir, no tan solo vamos, vamos partiendo de los modelos económicos que ha tenido México durante el siglo XX. A mí me gustaría que investigaran, a ver, ¿qué es un modelo económico? Y bueno, una vez que investigan el modelo económico, ¿qué es un modelo? ¿Cuántos modelos económicos ha tenido México durante el siglo XX? Y esos datos le van a ir permitiendo a ustedes ir trabajando de un poco históricamente cómo se ha movido el espectro de la economía, de la política económica en el transcurso del siglo XX, ¿no? Que se vayan familiarizando con eso. No van a ser ustedes historiadores económicos, ni es la pretensión de esta materia, de ninguna forma, pero sí que tengan cuando menos una información muy, muy dinámica de lo que sucedió durante el siglo XX, es decir, después de la Revolución Mexicana, estamos hablando de 1920 hasta el año 2000, ¿no? En México. Es decir, bueno, hubo qué tantos modelos económicos, en fin. Pero yo no les quiero, o sea, yo quisiera que ustedes armaran esta investigación en lo posible. Lo que sí les puedo adelantar es lo siguiente: un modelo económico es de cualquier forma que se le vea una visión o una serie de fórmulas simplificadas que permiten a los economistas, a los especialistas en la actividad económica, mover o ubicar las diferentes variables para, de alguna manera, establecer proyecciones que les permitan lograr determinados propósitos. Es decir, un modelo económico no es otra cosa más que una forma simplificada de la realidad, utilizando variables y modelos matemáticos para hacer que coincida dicha realidad con los propósitos predeterminados que tienen los economistas. Eso es un poquito, bueno, cuando investiguen ustedes más o menos les va a salir con mucha más amplitud y con mucha mayor exactitud la definición, pero yo un poco les puedo adelantar eso. ¿Qué es un modelo económico? Pues son una serie de algoritmos económicos y matemáticos que establecen los economistas para simplificar la realidad de una economía
las variables de esa realidad y lograr determinados fines en el tiempo, ¿no? Bueno, y entonces un modelo económico puede cambiar, jóvenes, es decir, sin que cambie el sistema económico. Esto es importante que lo tengan claro. De entrada, hay que tener claro, un sistema económico es mucho más difícil cambiar por otro. ¿Por qué? Porque un sistema económico implica cambiar el régimen de gobierno, el régimen legal, el régimen económico, etcétera, etcétera. Es sumamente complicado el cambiar de un sistema económico por otro. Pero no es tan complicado cambiar un modelo económico por otro. No es una cosa del otro mundo, pues no se requiere hacer. Nada más les quiero poner este dato así de simple. Prácticamente para cambiar un sistema económico por otro, los miembros, o sea, la gente de un país tiene que llevar a cabo prácticamente una guerra civil o una revolución. Y normalmente las guerras civiles o las revoluciones pues no se hacen pidiendo permiso a nadie. Es decir, son grandes confrontaciones de tipo, armadas entre grandes sectores de la población dentro del mismo país, y prácticamente se tiene que, para entablar esas guerras o esas revoluciones con los miembros de una misma población, pues tiene que haber dos ejércitos. Ese es el punto, para cambiar un sistema económico por otro. No así el cambio de un modelo económico por otro. El cambio de un modelo económico no requiere una revolución, no requiere una confrontación, de esas proporciones, y lo que sí requiere es que los gobernantes, de alguna manera, puedan lograr consensos en la población, es decir, lograr acuerdos con la mayor parte de la población de que esos modelos van a ser modificados para beneficio de toda la población. Si no hay consenso, pues seguramente de todos modos se puede imponer un modelo, pero siempre, tarde que temprano o más temprano que tarde, les rebota. ¿Sí queda claro eso? Entonces, ojo con eso, que en ese detalle. Un modelo económico siempre es más posible ser introducido por cualquier gobierno en cualquier parte del mundo. O sea, no estamos hablando únicamente de México. En cualquier lugar del mundo, los modelos económicos pueden ser establecidos y no requieren grandes confrontaciones ni cosas excepcionales para ser llevados a cabo. Ojo con esto, porque hay mucha confusión. Mucha gente dice, es que los modelos económicos no pueden ser, cambiados porque requieren grandes transformaciones. No es cierto, no es cierto. Lo que sí requieren son gente muy experimentada en el ámbito tanto de la política como de la ciencia económica, sumamente experimentada. Es decir, que convenza realmente a los actores más importantes a las fuerzas económicas más importantes de un país, de que es necesario un cambio de modelo y que hay que estar preparados para llevarlo a cabo, y que va mediante las formulaciones que hacen estos especialistas, va a ser totalmente viable, posible, etcétera, ¿no? Es decir, que no va a ser algo fuera de lo común, que es absolutamente posible transitar hacia un nuevo modelo económico. Bueno, entonces dejo esto porque entonces sí es necesario. Yo quiero que me investiguen qué es un modelo, que me investiguen qué es un sistema económico. No importa que alguno de ustedes ya lo tenga claro, o sea, que de todos modos recurran a tesauros, a diccionarios muy especializados,
qué sé yo, a bibliotecas sobre todo, vamos, algún tipo de enciclopedia muy especializada en esa materia, para que ustedes busquen ahí qué es un sistema económico, qué es un modelo económico, cuáles son los elementos que lo conforman, etcétera, y cómo se pueden impulsar en la economía. ¿Para qué sirve esto desde el punto de vista de la política económica? Bueno, el hecho de un modelo, que es un sistema y todo esto, pues les sirve a ustedes para que ya tengan mucha, cuando hagan sus propios, procesos de análisis de la política económica, pues tengan claridad sobre estos conceptos, ¿no? Que digan, bueno, esto, cuando estamos hablando de sistema, estamos hablando de esto, cuando estamos hablando de modelos, estamos hablando de esto no se puede cambiar, esto sí se puede cambiar, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué otro elemento? Entonces, quería también que hoy quedara mucha claridad, que hubiera mucha claridad, dónde investigar las políticas económicas, en los documentos conocidos como planes nacionales de desarrollo, planes estatales de desarrollo o planes municipales de desarrollo. Ahí están prácticamente concebidos todas las políticas económicas de cualquier gobierno. Y a su vez, esto pues queda como conocimiento para ustedes preciso, ¿no? Objetivo. Es decir, el día de mañana alguno de ustedes es gobernante, ya sea a nivel de un municipio, de un estado o de un país, pues saben que tienen la obligación, o sea, de elaborar un plan de desarrollo estatal. Los instrumentos y recursos necesarios para poder manejar de la mejor manera la economía de ese país, ¿no? Es decir, ¿quiénes aplican la política económica? Los gobiernos. Ahí no hay fallo, o sea, no hay interpretación, otra interpretación. Son los gobernantes de cada ya sea del municipio, ya sea del estado, o sea del el ámbito federal, ¿no? Entonces, ellos son los que aplican la política económica. Y claro está, aplican basados en qué? En los especialistas que formularon ese plan. Normalmente las políticas económicas se formulan no necesariamente cuando ustedes llegan a gobernar un país o un municipio o un estado o una entidad. Es decir, normalmente su política económica la tienen que establecer ustedes desde que son candidatas o candidatos de un partido para un puesto de esa naturaleza. Es decir, desde ese momento comienza la elaboración de su plan, de su política económica. ¿Sí me explico? Es decir, los partidos políticos en sus campañas tienen que elaborar las políticas económicas. Y claro está, no lo andan diciendo, no van a decir, bueno, es que nosotros vamos a aplicar la política económica, no lo dicen, pero en sus propuestas de tipo económico, ustedes ya comienzan a analizar, bueno, es que este candidato de este partido está proponiendo tales o cuales principios de política económica. Pues es evidente. Aquí está prometiendo esto, etcétera, etcétera. Entonces, esos son seguramente si triunfa, va a impulsar ese tipo de política económica. ¿Sí me explico? Eso lo van ustedes ir logrando apreciar conforme vayan estudiando y vayan documentándose en esta materia. Van a ir apreciando precisamente todos los elementos de política económica que los candidatos de diferentes partidos están proponiendo a la sociedad. ¿Sí queda claro eso? Eso es importantísimo, que lo puedan ustedes
vamos a ir dilucidando, teniéndolo claro, porque es lo que les permitirá al mismo tiempo a ustedes, cuando ya estén en la misma situación, poder trabajar todos esos instrumentos de una manera más precisa, ¿no? Bueno, y desde el punto de vista profesional, pues no se diga, ¿no? Pues el punto de vista profesional, pues es importantísimo que ustedes ya comiencen a destacar, ¿no? ¿Qué tipo de política económica se ajusta más a la empresa, al mundo empresarial? Es decir, al mundo en el cual ustedes, se van a desempeñar como futuros profesionales, pues, o sea, si van a trabajar en diferentes empresas, no tan solo como trabajadores. Algunos de ustedes seguramente van a también laborar en empresas como empresarios, ¿no? O empresarias. Eso hay que tenerlo claro, ustedes tienen que tenerlo claro también. No necesariamente como trabajadores, ¿no? Pero pues si lo hacen de una u otra manera, pues se van a poder determinar con mucha más facilidad, ¿no? ¿Qué tipo de política económica es la más conveniente para el país o para la región donde ustedes trabajen o se desarrollen, ¿verdad? Y lo que es más adecuado para las condiciones pues, que en las que vive el país en ese momento. Teniendo en cuenta, jóvenes, porque esto es una situación, insisto, que ustedes deben de tenerlo muy claro actualmente, a ustedes ya les tocó vivir la época de la alternancia en el poder, de la participación en el poder de diferentes fuerzas políticas y de que tienen de alguna manera que vivir con esa situación. No va a pasar nada, no es cosa del otro mundo. Es decir, vivir en un país donde diferentes fuerzas políticas o partidos políticos gobiernan, ¿no? Algunos gobernarán en el ámbito federal, otros en el ámbito estatal, otros en el ámbito municipal. Ustedes inclusive actualmente también ese es otro aspecto que les favorece. Hubo muy graves problemas en el año 2000, por ejemplo, cuando llegó al poder el Partido de Acción Nacional en el ámbito federal, es decir, como presidente de la República llegó don Vicente Fox Quesada. No se imaginan ustedes los problemas que se generaron cuando el presidente de la República era del Partido de Acción Nacional. La mayor parte de los gobernadores del estado o del país eran del PRI y la mayor parte de los presidentes municipales eran del PRI y muy pocos del PAN y más pocos todavía de otros partidos. Entonces, si ahora hacen ustedes un recuento de las fuerzas políticas que gobiernan el país, que sería muy interesante que lo hicieran, porque eso eso les permite estar informados de cómo está la situación política del país. Se van a dar cuenta que hay, pues qué sé yo, 12 gobernadores de un partido, 10 de otro partido, 8, etcétera, etcétera, de otro, quizás 2 o 3 de otro partido. En fin, unos 3 o 4 partidos son los que tienen en sus manos todas las gobernaturas, qué sé yo. Morena tiene en sus manos, pues, por supuesto, en la presidencia de la República, y de los 2.450 municipios que existen en México, se van a dar cuenta que hay una profunda división. La gran mayoría todavía la sigue teniendo el PAN, en unos casos, el PRI en otros, el PRD en algunos otros, el PT en otros, y otros partidos, pues, Morena, pues también no los tiene todos, no necesariamente Morena ganó todos los municipios. Entonces, los municipios están bastante conformados por diferentes fuerzas, pues. Y todo esto, entonces,
con estos elementos, quiero decirles entonces que aparentemente es complicado saber cómo está la política económica, cómo están impulsando la política económica tantas fuerzas políticas que existen en el espectro nacional. Insisto, no es cosa del otro mundo. Es decir, aparentemente en este mundo caótico, etcétera, las cosas tienen un grado de claridad, pues. Es decir, finalmente, a veces, las políticas económicas, las que prevalecen son las que gira el gobierno federal. A veces el gobierno federal tiene que dar concesiones a los gobiernos de los estados, donde hay diferentes fuerzas políticas ahí. Y los gobiernos de los estados y el gobierno federal tienen que dar diferentes tipos de tratos y de concesiones a los poderes municipales. Todo esto, jóvenes, se los quiero comentar porque esa es la política económica. Y se está moviendo todos los días, o sea, y mientras haya diferentes fuerzas políticas, pues va a ser así. Entonces, algo que ustedes quieran ver así como que, mira, pues es que yo quisiera que hubiera mucha claridad, o etc. No es tan sencillo, pues tampoco es cosa del otro mundo. Existen, pues, acuerdos que se establecen a veces pues, del gobierno federal con los gobiernos de los estados y al mismo tiempo del gobierno de estados con los municipios, de tal suerte que se va a marchar en una línea fundamental y que pues las diferentes interpretaciones o puntos de vista que tenga cada gobernante pues se asumirán en su espacio, pero a nivel nacional va a prevalecer tales o cuales postulados o tales o cuales líneas. Sin embargo, quiero comentarles a ustedes, y eso también seguramente ustedes lo han observado, independientemente de que yo se los diga, de que en este sexenio que comenzó en 2018 y que va a terminar en 2024, se han dado como nunca confrontaciones muy fuertes entre los diferentes actores políticos del país. Es decir, no se han dado procesos tan tranquilos como anteriormente se llevaban a cabo. Actualmente, los procesos de transición o de gobernación, de las diferentes fuerzas, a veces se hace complicadísimo. Se ha complicado porque a veces el presidente de la República manda iniciativas al Congreso de la Unión, es decir, a donde está el Congreso, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, una iniciativa que lesiona, por ejemplo, altamente a los grupos empresariales más importantes de México. Y obviamente hay mucho rejuego allí en las decisiones. Es decir, las votaciones no son tan tersas, el lenguaje que se habla a veces dentro de las cámaras no es así tan tranquilo como antes. Y las diferentes fuerzas que se mueven en el ámbito de los estados y en el ámbito de los municipios, pues también pues tiene sus elementos, ¿no? Entonces quiero con esto ponerlos vamos a alertarlos en el sentido de que finalmente la política económica que es aplicada por los gobiernos de diferentes fuerzas políticas, pues a veces no necesariamente llegan a acuerdos, se traducen, eso no llegar a acuerdos, se traducen desacuerdos y a veces en problemas de aplicación de políticas económicas. Lo que no quiere decir que no se aplique nada, es decir, que esto se convierte en un caos. No, por fortuna, en México se ha ido avanzando pues, en construir este tipo de acuerdos, aunque hayan costado o que estén costando mucho esfuerzo,
etcétera, se han venido avanzando y es muy probable que en algún momento, es decir, yo no quiero decir que este año, el próximo año, en este sexenio inclusive, pero sí les quiero mencionar que seguramente, porque es un problema de sabiduría popular, que se tiene que llegar en México a que se acuerde por todas las fuerzas políticas que para poder superar los grandes problemas del país, necesariamente se lleguen a políticas económicas unificadas, no tan solo cada año, sino a veces a mediano o largo plazo. Ha sido imposible hacerlo hasta hoy, unificar criterios de política económica a mediano y largo plazo. Ha sido imposible. Es más, yo les quiero comentar que casi fue imposible hacerlo cuando solamente gobernaba un solo partido político. Es decir, en casi 71 años de gobierno del PRI, no fue posible ponerse de acuerdo por todos los gobernantes de este país para llegar a políticas económicas de largo plazo o de mediano plazo. Pues ahora se imaginarán ustedes cuando existen diferentes fuerzas que están gobernando en nuestro país, pues lógicamente que cada vez es más difícil llegar a acuerdos, etcétera. Pero les voy a decir una cosa, tiene que prevalecer tarde que temprano, y yo espero que más temprano que tarde, tiene que prevalecer la sabiduría de la gente, ¿no? Es decir, oye maestro, no vamos a poder avanzar si no llegamos a acuerdos serios con todas las fuerzas políticas o la mayor parte de fuerzas para poder remontar todos estos escollos que tenemos, ¿no? Y solamente lo vamos a hacer que nos poniéndonos de acuerdo, al costo que sea, es decir, ¿qué significa costo que sea? Significa que alguien tiene que ceder más que otros y que aún los más, la gente que aparentemente menos posibilidades tiene, también tiene que ceder. Es decir, todo el mundo tiene que ceder para poder llegar a acuerdos, a grandes acuerdos. Y solamente así vamos a crear en algún momento, a lo mejor a ustedes les corresponde eso cuando estén gobernando, cuando estén pues ya como profesionistas en este mundo, en este país, les toca ya llegar a verdaderos acuerdos en términos de políticas económicas unificadas, que sean válidas para todo el territorio nacional, para todas las fuerzas políticas, y que sí haya discusión, porque eso no se va a acabar, pues eso hay que tenerlo claro, discusión, confrontaciones discursivas, etcétera, etcétera, pero con todo el ánimo y toda la actitud de avanzar, ¿no? A eso tendremos que llegar tarde que temprano, y lógicamente que, que vamos a tratar de tratar de que desaparezcan pues los grandes problemas que hoy ustedes siguen viendo en México, ¿no? Y que ahí está. ¿Cuáles son estos grandes problemas? Falta de crecimiento económico, mucha desigualdad social, problemas todavía estructurales en materia de educativa, problemas estructurales todavía en materia de vivienda, problemas estructurales de pobreza extrema, problemas de diferentes tipos de problemas que no se han solucionado, pues, y que aparentemente con esta situación de que hoy gobiernan diferentes partidos y fuerzas políticas a México, pues no van a ser superadas. Entonces yo insisto, no tienen ustedes por qué verlo en un plan pesimista. En algún momento tenemos que avanzar y ojalá sea lo más pronto posible, pero pues hay que tener la esperanza o cuando menos la convicción de que si cada quien pone su parte, vamos a lograrlo.
más temprano que tarde. Si todo el mundo estamos abiertos de mente, pues porque ya no se trata de que gobierne un solo partido. Ahora pues tenemos diferentes partidos y tenemos que llegar a acuerdos. Pues así es, y no nos va a quedar de otra, más que entonces con acuerdos y avanzar lo más rápido que podamos y remontar las condiciones adversas que muchas de las veces existen para el país, o no tan solo para este país, para cualquier otro país. Muy bien, jóvenes, pues eso quería que lo comentáramos ahora, antes de que ustedes ya se propongan elaborar o contestar este cuestionario, un poco para que ya tengan un poco los elementos de cómo está la situación de la ejecución de las políticas públicas, de las políticas económicas, perdón, en los últimos años ya en nuestro país, y que esta visión que les ha correspondido, o sea, en la cual ustedes han visto cómo se diseñan, cómo se aplican, cómo se ejecutan las políticas económicas en México, pues es una visión que no siempre ha sido así, o es un aspecto que tengan ustedes mucha claridad de que no siempre ha sido este mismo proceso el que hoy vive, o el que les ha tocado observar o ver a ustedes. No siempre fue así en México. Hubo momentos en que había quizás más tranquilidad para aplicar políticas porque era un solo partido el que lo hacía, y había más tranquilidad, quizás menos turbulencia en el sentido de las confrontaciones y todo esto, más certeza quizás también había de que los planes de gobierno se iban a llevar a cabo de manera puntual y efectiva, etcétera. Pero el problema que yo quería comentarles, y espero que lo haya logrado ahora, un poco, pues no, si no convencerlos, cuando menos interesarlos en que comprendan ustedes que esta situación pues es producto del avance democrático que ha tenido el país. El hecho de que hoy existan más partidos que compitan en más fuerzas políticas, bueno, pues yo creo que implica un grado de avance, y que en ese grado de avance tenemos que ser suficientemente capaces, todos los que estamos participando en él, de poder movernos y de poder convivir y coexistir adecuadamente de todos con todos, ¿no? O con todas. Entonces, quería un poco dejar muy claro esta situación para que no hubiera, la idea de que, bueno, es la misma política económica que se ha aplicado desde 1920 hasta ahora, pues es la misma, ¿no? Es decir, y que no ha habido alteraciones y que no va a haber alteraciones. Pues sí las ha habido, es diferente la política económica que se ha aplicado, inclusive cuando el gobierno era nada más dirigido, gobernado por un solo partido como el PRI, había diferentes o hubo diferentes modelos económicos y hubo muchos esfuerzos, a veces tan fuertes como los que hoy existen. Imagínense, ahora cuando existen diferentes fuerzas, pues hay más, es más escabroso todavía el asunto. Bueno, hasta ahí quiero dejar preguntas, comentarios, etcétera, ¿no? Todavía tenemos una clase para el día viernes, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿sí? ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Es que me salió una duda aquí a un compañero igual. Dice que con qué PDF o documento se resuelve el cuestionario en la página 14.
resuélvanlo con Word. Sí, pero del documento que mandó, de ahí sacamos las respuestas. Por supuesto que las respuestas están contenidas en los dos documentos que van a leer, en el que ya leyeron y en el nuevo. Ok. ¿Sí queda claro eso? Sí. Las respuestas están en los documentos, no, ahí no me tienen que investigar nada por fuera. Si quiere alguno de ustedes hacerlo, pues qué magnífico. De eso se trata, ¿no? Porque que ojalá salgan investigadores y buenos. Yo no tengo dudas si se lo proponen. Pero no se trata de que investiguen mucho. De ahí van a sacar las respuestas. Y lo que yo sí quiero es que, a ver, si de ahí en el mismo cuestionario me pudieran enviar las respuestas, yo creo que no habría problema, pues, pero me parece que en una hojita por separado pueden ustedes enviarme la respuesta. Ah, ok, gracias, profe. ¿Sí me explico? Y son muy puntuales, ¿eh? Por ejemplo, lo único que les estoy pidiendo es que me pongan, porque son de opción múltiple. Eso van a tardar como unos 10 minutos, 5 minutos en resolverlo. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. A ver, otra pregunta. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? Bien, profe. ¿Está bien? Muy bien, magnífico. Pues les deseo lo mejor para este día y los que siguen, ¿no? Y nos vamos a estar viendo el viernes, ¿les parece? Sí, profe. Que tengan feliz día. Y cuídense mucho, por favor. Profe, igualmente. Seguramente el día de ayer les comentaba yo del desafortunado deceso de un compañero en políticas, ¿eh? Sí les comenté, les hice comentario. Muy desafortunada situación. Entonces, pues que no nos ocurra esto, compañeros. Hay que cuidarse, ¿eh? Muy bien. Pues excelente día, ¿eh?